Queridos amigos, es un gusto encontrarme con ustedes una vez más para poder mirar este caminar nuestro de cada día como sociedad, como mundo, como personas que vamos construyendo este mundo en el cual Dios nos ha puesto. Y yo la semana pasada trataba de reflexionar con ustedes sobre las dificultades que entraña poder dialogar, poder encontrarnos en un diálogo sincero como personas civilizadas. Y precisamente ponía el modelo del personaje del túnel, ese libro de Ernesto Sábato tan maravilloso y que realmente nos ayuda a mirar cómo a veces nos metemos dentro de algo y desde ahí miramos la realidad, pero sin poder comunicarnos con lo de afuera. Y como contrapartida de eso, me animaba yo a proponerles un ejemplo evangélico, mirando al mismo Dios y el diálogo que Jesús había tenido con aquella mujer y los que le acusaban de que era una pecadora pública. Y creo que entonces tenemos un modelo para seguir. Y ahí me parece que no podemos ninguno de nosotros decir que no estamos involucrados. ¿Por qué? Porque en definitiva el modelo es el ejemplo del mismo Dios, que quiso dialogar con la humanidad. Y yo creo que si hubiese más diálogo entre los hombres, hubiese una actitud de mayor diálogo entre nosotros, de encuentro entre nosotros, de respeto entre nosotros, en definitiva habría más paz, sobre todo en los hogares. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hogares, sobre todo, los silencios se hacen eternos, Los silencios se hacen muy largos, silencios que muchas veces se convierten en indiferencias. Y cuando se convierten en indiferencias, se convierten en desprecio. Y cuando se convierten en desprecio, se convierten en desencuentros. Creo que esto es cuando una indiferencia ignora la presencia del otro. A veces indiferencias de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque los consideran demasiado anticuados. A veces indiferencia de los padres hacia los hijos, porque no saben cómo abordar la situación del chico que se cree superado con respecto a la educación que ha recibido de sus padres. Yo a veces pienso si esposo, esposa, si padres e hijos, si en lugar de guardar esos largos silencios de años, o a veces de gritarse mutuamente, un buen día se dedicaran a dialogar, a poner las cartas sobre la mesa, a encontrarse. Si se dijeran lo que mutuamente les gusta o lo que les desagrada, yo creo que se ahorrarían muchos ratos de silencios tan difíciles que llevan al sufrimiento y a la amargura. Pero a veces la experiencia me dice que cuando se calla o se vocifera por orgullo, en definitiva, lo que se está haciendo es improvisar un monólogo que le tire en la cara todas las verdades a los demás que se han guardado por mucho tiempo en el corazón. Por eso el silencio muchas veces no proviene de la humildad, sino que a veces también hacer silencio es un signo de protesta. Marido y mujer yo creo que han unido sus vidas para conversar y no para mirarse de lejos como se miran los boxeadores cada uno desde el rincón del ring, mirando al otro como contrincante. Eso sí, muchas veces nos faltan los monólogos, que pueden ser muy bonitos si los miramos en una obra de Shakespeare o en una obra de Calderón de la Barca, que están puestos para que los actores se luzcan en una obra de teatro. Pero evidentemente que no son la forma de comunicación. ¿Por qué? Porque en definitiva la convivencia cotidiana nos lleva no a elaborar monólogos, sino a tener una actitud de escucha del otro para poder dialogar con el otro. Por eso el diálogo tiene que ser un encuentro, pero no solo un encuentro de ideas, sino un encuentro de corazones. Por ejemplo, y pongo un ejemplo bien sencillo, cuando hablamos de la construcción de nuestro país y hablamos de diálogo para construir nuestro país, o para construir nuestra comunidad, o para construir nuestro municipio, nuestra sociedad en la que vivimos, y hablamos de diálogo, tiene que haber no solo encuentro de ideas, porque puede haber ideas que son distintas y generan el diálogo, sino que tiene que haber encuentro de corazones, porque la intención del que piensa en blanco y la intención del que piensa en negro es la construcción de la misma sociedad, es su mismo sentimiento que es el bien del otro. Ahora, cuando eso no está, evidentemente que el diálogo se hace muy difícil.
En una familia, padres e hijos pueden pensar distinto, esposo y esposa pueden pensar distinto, pero buscan un encuentro en las ideas y en el diálogo para poder aunar un solo corazón en la construcción de la familia y en la defensa del amor que los une por encima de cualquier otra cosa. Vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada. Que el personaje del túnel de Sábato no gane el corazón de ninguno de nosotros para encerrarnos en nuestra propia verdad y desde ahí mirar la realidad. Que el diálogo sea lo que nos ayude a construir cada vez más el camino que tenemos para construir la sociedad. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.